Dios le bendiga, hermanos. Si es para el Señor, déselo más fuerte. Quiero invitarle a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice así en el nombre de Jesús. Antes de continuar, quisiera dejarle un saludo, antes que se me olvide. El pastor le manda saludos a la pastora Tania, a Luquitas y a la iglesia en general. Dice así en el nombre de Jesús: a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro distintas lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. El Señor añada bendición a su palabra. Oramos. Padre celestial, digno eres de gloria. Nos unimos a los coros celestiales para invocar tu nombre y exaltar la hermosura de tu santidad. Queremos darte las gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has sostenido. Queremos darte las gracias por tu palabra. Le imploramos a tu Espíritu Santo que nos dé la iluminación y el entendimiento para la necesaria edificación de mis hermanos y de mi persona. Y permite que esta palabra, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Como se pudieron dar cuenta en el texto, vamos a reflexionar sobre algunos dones espirituales. Corintio fue una iglesia que el apóstol Pablo levantó en su segundo viaje misionero. La iglesia de Corintio se caracterizaba por una iglesia que presentaba muchas dificultades y problemas. Vemos desde el inicio que hay una división. Algunos eran de Cefas, otros eran de Pablo, otros de Apolo, y los más espirituales eran de Cristo. Vemos también que en esta iglesia, en la Santa Cena, había un desorden. Creían que era a comer que iban. Y también había un abuso acerca de los dones. Entre otras dificultades familiares, cuestiones espirituales. Esta carta el apóstol Pablo la escribió en el año 55 después de Cristo, en sus últimos 3 años de misiones en la iglesia de Éfeso. Y si miramos el contexto del texto de los versículos que hemos leído, nos vamos a encontrar en el versículo 1 del capítulo 12
Pero ahora, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Parece que los hermanos de Corintios conocían el fruto del Espíritu, pero le faltaba conocimiento acerca de los dones espirituales y las manifestaciones espirituales. Si bien es cierto que la esencia del Espíritu Santo es la transformación del creyente, entiéndase la parte de trabajar el ser para conformarnos a la imagen de Cristo, también es cierto que el Espíritu Santo dentro de sus operaciones nos va a revestir de ciertas gracias, de ciertos dones, talentos, ministerios, como usted quiera llamarle, para nosotros hacer en la iglesia. Es como una especie de un intercambio. Algunos le dan don para tocar instrumentos, pero a otros le dan el don de adorar. Y cuando venimos a la iglesia se da ese intercambio. Tu gracia me ministra y tu gracia le ministra a otros. Esa es una de las razones por la cual no debemos de dejarnos de congregarnos, aunque ese no sea el tema. Nuestra vida espiritual necesita ser edificada. Pues si alguien tiene alguna duda, dice que nadie puede llamar al Señor si no es por el Espíritu. Y una persona que tenga el Espíritu Santo no puede llamar anatema a Jesús. Al contrario, el que no ama a Jesús es anatema. Dice en el verso del 4 al 6 que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesucristo es el mismo. Y también hay diversidad de operaciones o actividades espirituales, pero Dios es el mismo. Pero Dios es quien efectúa, quien da, quien activa y da la energía para que por la gracia del Espíritu Santo usted y yo podamos llevar a cabo ese don o esa habilidad. Y si lo miramos en los versículos posteriores, a partir del capítulo 12, hace una ilustración del cuerpo. El cuerpo está compuesto por muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y cada uno de esos miembros tiene una función distinta. Y es tan necesaria como la de los órganos primarios, como el corazón, pulmones, hígado, páncreas, que no son órganos primarios que sin ellos no se puede vivir. Ahora, aunque hayan órganos secundarios y quizás terciarios, cuarterciarios o lo de menos de valor e importancia, dice el pasaje que a los que son menos dignos hay que tenerlo en mayor estima. Porque el que limpia y lava los toiles de la iglesia es tan importante como el que profetiza y el que predica. Solo que hay un problema. Mucha gente quiere comenzar por el escalón de arriba y necesitamos comenzar por abajo. Quien le habla limpiaba la iglesia, quien le habla limpiaba los baños. Y si hay que volverlo a hacer, con gusto lo hago. No nos quita ni nos pone. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué son los dones espirituales? Los dones son habilidades, son capacidades, son regalos otorgados por el Espíritu Santo a los creyentes. Su propósito es servir a los demás, fortalecer a la iglesia y edificar al cuerpo de Cristo. Estos regalos provienen de la gracia de Dios para equipar a los fieles en su misión o en su labor dentro de la iglesia y fuera de la iglesia.
Y en el texto que leímos comienza hablando a enumerar algunos dones. Vamos a ver a grosso modo algunos de los más importantes. Ahí hay 8. Según los estudiosos, cuando le agregamos Romanos 12, que hay otros dones ahí, y le agregamos los 5 ministerios de Efesios, capítulo 4, versículo 11, son como una suma en total de 21 dones. Dice que el don de palabra de ciencia o conocimiento es una revelación por medio del Espíritu de hechos específicos, presentes y pasados, y que no pueden ser conocidos por medios naturales. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 5, versos del 1 al 4, donde Ananías, hay varios Ananías en el libro de los Hechos. Ananías, uno de los Ananías, en esos días ustedes saben que había una costumbre en la iglesia primitiva donde la gente vendía propiedades porque entendían que la venida del Señor estaba cerca. Y si usted se fija, más adelante el apóstol Pablo recoge ofrenda porque los hermanos ahora están en la pobreza, vendieron todo porque Cristo venía pronto. Entonces, Ananías vendió una propiedad. Pero ¿qué sucede? Ella quedó con su esposa Zafira, que iban a dar una parte. Él se iba a sustraer una parte. Y cuando él lleva la parte que él y su esposa acordaron, cuando Pedro lo ve, para que se entienda, y la vendieron por 5, llevaron 2. Y Pedro lo ve: Ananías, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Si tú retuvieres la heredad, es tuya. Y aún si tú la vendieres, también ese dinero es tuyo. ¿Por qué permitiste que el enemigo llenara tu corazón para mentir contra Dios? Hay hermanos que tienen problemas con el dinero. Alguien ha dicho que lo último que se convierte es el bolsillo. Sin embargo, nuestro Dios nos ha dado unos privilegios, una clase de honores que yo mismo me asombro y me pregunto: ¿quién es el hombre para que Dios piense en él? ¿Y quién es el hombre para que Dios haga memoria de él? Y usted y yo somos en calidad de administradores, no somos dueños de nada. Y el que dice que no quiere aportar para la iglesia y tiene inconveniente con los diezmos y las ofrendas, yo tengo para decirle que usted necesita arreglar esa parte con el Señor. Y dice que el hombre expiró y murió, y la esposa vino con el mismo cuento y también murió y expiró. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero todo lo relacionado a la adoración, donde Dios es muy celoso, y hay mucha gente que han pagado con su vida. Los hijos de Aarón ofrecieron incienso extraño, un fuego extraño, pagaron con su vida. Usías, en calidad de rey, que no le correspondía ofrecer incienso, le cayó una lepra y le costó la vida. El rey en los tiempos de Samuel se llamaba Esaú o Saúl. Se desesperó antes de ir a la guerra, no esperó a Samuel. Él mismo ofreció el sacrificio. Después llega Samuel. Entonces Saúl tuvo un problema, es que nunca reconoció y nunca se humilló, y por tal razón se volvió terco en sus delitos y pecados, y Dios lo desecha. Usted sabe la historia. Dios levanta y lo sustituye a David, que a pesar de sus delitos y pecados fue un hombre conforme al corazón de Dios. También el don de ciencia o conocimiento, el Espíritu puede revelar enfermedades, problemas personales, estados de ánimo
pecados ocultos, entre otros, usando visiones, escuchando sueños y voces. Por ejemplo, en Hechos 9 del día al 12, Dios se le aparece en visión a Ananías, a otro Ananías diferente del primero, y le dice, y le da una instrucción: mira, ve a la calle derecha y pregunta por un hombre que se llama Saulo de Tarso. Ve y ora por él, porque él ora, y se le ha sido mostrado en visión que un hombre iba a orar por él para que él recobrara la vista. El Espíritu Santo ya está en escena en el nacimiento de la iglesia. Dios pudo haberse valido del Espíritu Santo, pero Dios intervino él porque él es soberano. Y en el caso de Pedro, que escuchó voces a través de un éxtasis, en Hechos 11:7, y esa voz le decía a Pedro: mata y come. Pero yo jamás he comido cosa común o inmunda. Y Dios le da un boche santo y le dice: lo que yo he limpiado, no le llames tú común o inmundo. Entonces, dijimos que vamos a ver pinceladas, pero usted puede profundizar sobre estos dones. Cuando Pablo camino va preso, recuérdense que Pablo en la postrimería de su vida y su ministerio fue acusado por los judíos, y como los juicios no le favorecieron en las comunidades de aquel entonces, él apeló a Roma, y allá se llevan a Pablo a Roma. Y en el camino la nave naufragó. Dice Hechos 27, 23 al 25. Y Pablo exhortaba y animaba a los hombres que gestionaban la barca y que iban ahí en la barca, diciéndole que en esta noche nadie iba a morir, porque esta noche está conmigo el ángel de Dios diciendo: no tema, porque es necesario que yo comparezca ante el César. Los propósitos de Dios se cumplen sin importar las circunstancias. No importa quién se levante, quién se oponga. Y por más miedo que pueda infundir la circunstancia o la realidad del peligro de la circunstancia, si Dios está contigo, el propósito de Dios va a prevalecer. Yo he escuchado personas que Dios le ha dado una palabra y se han parado en esa palabra, y han pasado cosas y han sucedido cosas, y la persona ha confiado en esa palabra, y al final Dios le da la victoria y se glorifica de una manera extraordinaria. También está el don de fe. Sí, hay un don de fe. Todos tenemos fe, pero también hay un don de fe. En el contexto del capítulo 13 de este libro dice que si tuviera toda la fe de tal manera que removiera montañas. Vamos a ver cómo lo dice en Marcos, capítulo 11, versículo 23. Dice así: de cierto os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo tendrá. Estamos hablando de una fe inquebrantable, que por más vientos fuertes que soplen, vamos a estar estables, vamos a estar firmes, confiados en que el Señor hará. Yo diría que es una persona que ha aprendido a vivir, a tener una fe de victorias pasadas. Por lo regular, yo tengo un verso favorito que se lo recomiendo. Está en Romanos
8:32, que dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, cuanto más juntamente con Él nos dará todas las cosas. Y eso me da una paz y una fuerza para yo no detenerme a pensar en las circunstancias del momento. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que si Dios nos ayudó a resolver el problema más grande del mundo que tenía la humanidad, y era el castigo eterno de sus delitos y pecados, ¿cuánto más Dios nos va a ayudar a resolver cualquier situación o cualquier problema? También está discernimiento de espíritu, don que permite percibir e identificar la presencia y el obrar del mundo espiritual, tanto divino como satánico. Y hay un ejemplo típico, pero parece una paradoja, y es en el caso de Mateo 16, 21 al 23, cuando Jesús le está haciendo conciencia a los discípulos: miren, yo tengo que ir a Jerusalén, allí voy a ser injuriado, castigado por los líderes religiosos, finalmente voy a ser golpeado y voy a morir en una cruz. Pedro le llama aparte para reconvenirle y le dice: Señor, ten compasión de ti mismo. Y Jesús le responde. Jesús no ve a Pedro, Jesús ve a quien está actuando en Pedro, y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por eso es que la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. El vecino que te tira la basura no es el vecino, nada, es quien actúa y opera en él. Pero ese mismo Pedro fue que en los versículos anteriores, cuando Jesús le dice: ve acá, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres Jeremías o un profeta. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo dijo porque no se lo reveló carne y sangre. Y yo pregunto: ¿cómo se puede dar una dualidad en un creyente? Por un lado, Dios le revela la identidad de Cristo, y por otro lado, me puedo dejar usar por el enemigo. Si usted creía que eso no se da, se da. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta de nuestro corazón al enemigo. Entonces, necesitamos discernimiento de espíritu para yo identificar cuándo es Dios y cuándo es el otro y sus secuaces. Hay otro ejemplo en Hechos 16, 18, donde Pablo está con Timoteo y Silas en la comunidad de Filipos. Y hay una joven que todos los días le purificaba: ustedes que predican el evangelio de Jesucristo. Parece que él tenía unos días haciéndolo, y Pablo se dijo: vamos a ponerle un stop a eso. Y dijo: te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, sal de ella. Y en ese mismo momento salió. Como ella se lucraba a sus amos, entonces sus amos arremetieron contra Pablo, le dieron una golpiza y finalmente tuvo que salir de la ciudad, tuvo que salir escondido, y dejó a Pablo y a Silas porque lo iban a matar, porque afectó los intereses económicos de unas personas que estaban enriqueciendo con el espíritu de adivinación de la joven. De manera que la predicación del evangelio tiene mucha oposición. ¿Por qué? Porque usted y yo, con la predicación del evangelio, somos una amenaza al reino de las tinieblas. Una amenaza porque vamos
El Espíritu Santo va a convencer personas de pecado y le va a permitir mirar la verdad de Jesucristo como único medio de salvación. Y cada vida o alma que el enemigo pierde, entonces va a luchar para que regrese a Él. Por eso en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1 dice que hay que probar los espíritus para saber si son de Dios o si son del otro. ¿Y por qué el apóstol Juan está escribiendo a esa iglesia del Asia Menor? Entiéndase la que está en Apocalipsis 2 y 3. Éfeso, Esmirna, la Odisea, Tiatira, entre otras. Son como unas 7. Porque estaba surgiendo un movimiento que se llamaba gnosticismo. Y ellos promovían que Cristo solamente había venido en espíritu. Sin embargo, ¿por qué decían eso? Porque ellos decían que la carne es mala. Y como la carne es mala, Cristo no pudo haber venido en carne y sangre. Sin embargo, la palabra desmiente todo eso. Y por eso el apóstol Juan le escribe a la iglesia del Asia Menor y a todas las iglesias de nuestros días que hay que probar los espíritus. En una ocasión, en una administración, en una iglesia, yo le pedí al Señor el don de lenguas. Ya yo llevaba unos meses, unos 5 o 6 meses en eso. Y de repente había un joven que viene de prácticas satánicas y ocultistas. Y de repente en la administración lo veo hablando en lengua. Digo yo, Señor, en mi corazón, yo tengo tanto tiempo pidiéndotelo. Este llegó y ya lo tienes. En eso viene una persona que está ministrando y me dice: ten cuidado, no crea eso. El diablo también pone a la gente a hablar en lenguas. Entonces eso es el discernimiento de espíritu. Es importante de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos permite aprobar lo mejor, nos permite aprobar lo correcto. ¿Por qué es importante el discernimiento de espíritu? Hay espíritu de enfermedad, pero no todas las enfermedades son de espíritu. Y si usted a una persona con un espíritu de enfermedad le diagnostica una condición de salud y le da medicamento, ¿qué es lo que usted va a hacer? Que va a agravar su problema. Pero si usted a una persona que su condición no es espiritual le aplica administración de liberación, ¿qué va a pasar? Va a agravar el problema. ¿Ven la importancia del discernimiento de espíritu? Pero también hay espíritu de diversos géneros de lenguas. Una declaración de lengua es aquella inspirada sobrenaturalmente por el Espíritu, un lenguaje desconocido, que el que la habla no la entiende, y mucho menos el que la escucha tampoco, porque es un lenguaje desconocido. A excepción del Pentecostés, que las lenguas que hablaban los apóstoles y los 120 ahí eran lenguas humanas, y las personas que estaban escuchando la predicación del evangelio, estaban entendiendo porque hablaban en su idioma. Por lo regular, el que habla lengua ni él mismo la entiende y otro no la entiende. Ahora, ¿cuál es el protocolo para hablar en lenguas? Por las escrituras. Aconseja Pablo que no es bueno hablar en lengua en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque si viene un amigo y lo está escuchando a usted, como él no entiende lo que usted está hablando, ni sabe la experiencia que está sucediendo, ¿qué es lo que va a terminar diciendo? Pues ahí lo que hay es un bando de locos, de locas. Yo no vuelvo a ese lugar. ¿Y qué vamos a hacer, mi hermano? Entonces, cuando el Espíritu me ponga esa sensación para yo hacer eso, háblela para usted. Porque dice el capítulo 14 que cuando nosotros hablamos en lengua, hablamos misterios con Dios. Y
por otra razón nada más nos edificamos usted y yo. La iglesia no es edificada. Por eso vamos a ver más adelante en el don de profecía que es necesario que procuremos los dones mayores, porque los dones mayores edifican a la iglesia. Ahora, cuando usted esté en su casa encerrado en su habitación, desbórdese ahí, pase lo que pase. Pero en la iglesia hay que tener prudencia. ¿De acuerdo? Ahora, por mucho tiempo se confundió el don de lengua con el bautismo del Espíritu Santo. Y son dos cosas muy divorciadas y muy distintas. Se ha llegado a la conclusión, bíblicamente hablando, de que el bautismo del Espíritu Santo usted y yo lo recibimos en el momento de la conversión. Pero la llenura del Espíritu Santo la vamos a recibir múltiples veces. Entonces, porque yo no hablo en lengua, yo no soy bautizado. Ese mismo capítulo 12, en el verso 13 dice que todos somos bautizados por el Espíritu. Y todos nos han dado a beber de ese mismo Espíritu. Ahora, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? La incorporación del creyente a la iglesia. Nada que ver con el don de lenguas. Nada que ver con el don de lenguas. Ahora, yo le invito a que usted lo analice en su casa. Entonces, ¿cómo me vamos a llenar espiritualmente? Si usted analiza Efesios 5:18 y Colosenses 3:16, nos vamos a encontrar que en Efesios 5:18 dice que no nos embriaguéis con vino, sino que seáis llenos del Espíritu Santo, con cántico, con himno. Pero ¿qué dice en Colosenses 3:16 en adelante? Dice que la palabra de Dios abunde entre nosotros, cantando con himno, con cánticos. Si te fijas, los dos versículos son similares. ¿Y de qué que nos vamos a llenar? De la presencia de Dios y de la palabra de Dios. También está el don de interpretación de lengua. Es la declaración de la interpretación de la lengua que está siendo hablada por el Espíritu. Es inspiración, no traducción. Sí, porque no es un idioma. Es inspiración, no traducción. Son los idiomas que se traducen. Me olvidó decir, las lenguas, por el contexto del capítulo 13, dice que son humanas y que son angelicales. Pero bien, ¿por qué es necesario el don de interpretación de lengua? Porque Pablo dice que hay que procurar los dones mayores y que cuando yo hablo en lengua y la interpreto equivale a profetizar para edificar a la iglesia. A veces el Espíritu Santo le da a una persona el don de lengua y a la otra el don de la interpretación. Y eso, mis hermanos, no hay necesidad de hacer un alboroto. Eso se puede hacer decentemente y en orden, pidiendo la palabra, dirigiéndose a la persona que está dirigiendo, o al pastor o a la pastora, para que se haga decentemente y en orden. Pero también está el don de profecía, que es aquel que habla en nombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para exhortación, para edificación y consolación de la iglesia. Dice el capítulo 14 que el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Verso 3 y verso 4 dice que el que profetiza edifica a la iglesia. En otras palabras, es un don que apunta hacia los demás hermanos de la iglesia, no a ti mismo, como el don de lenguas. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. Y por último, vamos a ver los dones de sanidades y milagros.
Es un don que sana enfermedades y dolencias sin necesidad de medios naturales. Estas sanidades se operan por la obra expiatoria de Cristo y sus promesas. En Mateo 8:8 encontramos el centurión que tiene un criado enfermo y le dijo a Jesús: Señor, yo no soy digno que tú entres a mi casa. Mira, yo soy un hombre de autoridad, que cuando doy una instrucción ellos se hacen. Di la palabra y se va a hacer. Efectivamente, Jesús dio la palabra en esa misma hora, y en esa misma hora el centurión quedó sano. De manera que los dones de milagros y sanidades, prodigios y señales se requieren de mucha fe. ¿Por qué no lo vemos muy a menudo en estos días? ¿Se escondió Dios? ¿Se apagó el poder y la autoridad de Dios? La palabra de Dios dice que Dios no cambia, ni es sombra de variación. En Marcos 16, a veces necesitamos, aparte de la fe, la convicción. En Marcos 16, yo quiero leerlo textualmente porque no quiero que se escape nada. Si usted cree que eso era para los apóstoles, vamos a ver qué dice el texto. 16, 15 y 16. Perdón, Marcos 16, 17 y 18. No sé, esta Biblia no lo contempla. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Marcos 16 es una Biblia textual, y cuando no se encuentra, lo leemos, gracias. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. ¿A quiénes acompañarán? Y usted y yo creímos, ¿sí o no? Vamos a ver, seguimos. En mi nombre, ¿en el nombre de quién? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sígalo. Tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Me quedo con: a los que creen estas señales les seguirán. Y eso la iglesia necesita, aparte de tener la fe, tener la convicción de que el poder y la autoridad de Dios está en ti y está en mí por medio del Espíritu Santo. Cuando Pedro fue a orar junto con Juan, en la puerta del templo llevaba un paralítico a pedir. Y le pidió a Pedro, y Pedro le dijo: mira, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, usted y yo tenemos que estar convencidos de lo que tenemos en Dios y en el Espíritu. Pero de lo que yo tengo te doy. Párate, levanta y anda. Y el hombre se levantó. Entonces, como me siguen, ¿qué es lo que tenemos? Poder y autoridad delegada de parte de Dios. Ahora, ¿qué hay que hacer para obtener esos dones? Número uno, hay que anhelarlos. Posible que Dios no nos dé nada que no deseemos o anhelemos. Dice el 12:31. Y el 14:1 dice que debemos de procurar los dones mayores. Y también los antes mencionados: dones mayores, interpretación de lengua y profecía. Pero también hay que procurar los otros, porque son necesarios en la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces hay que anhelarlo y hay que procurarlo con diligencia, en oración. ¿Qué va a pasar? Que el Espíritu, en su soberanía y en su gracia, lo va a repartir como Él quiere. Cuando te den el tuyo y los identifique, comienza a conocer de eso.
Profundízate, dale seguimiento para que el Señor te use con poder y con inteligencia. Finalmente, quisiera dar algunas consideraciones y sugerencias. En este contexto, leímos el 12, hablamos del 14, en el 13, en el 12:31, la base de esos dones es el amor. Porque el capítulo 13 inicia: si yo hablase en lengua, angélicas o humanas, tuviera don de profecía, vendría a ser como címbalo que retuena, o el golpe o el sonido de una tambora. Y si yo hago sanidad y le diera todo a los pobres, pero si no tengo amor, entonces, señores, esto es peligroso. Yo no sé si a ti no te asusta, pero cuando yo lo vi, a mí me asustó. Nada soy. Entonces, en este contexto, el amor, aparte del ágape que usted y yo conocemos, es la medida de la madurez cristiana. Pablo le llama en el 12, en el último versículo del capítulo 12, que habla de los dones y del cuerpo de Cristo: os muestro un camino más excelente, el amor. ¿Por qué si no lo hago con amor? Porque lo voy a terminar haciendo por motivaciones equivocadas, por egoísmo o por temor a un castigo o por satisfacción personal, pero no para agradar y glorificar a Dios. Porque los dones son por Él y para Él. Por otro lado, esos dones, talentos y ministerios, no te afanes por popularidad y fama. No te afanes por subirlo en las redes sociales. En los tiempos de Jesús, cuando inició su ministerio, no había internet ni redes sociales, y al poco tiempo su fama se difundió por toda la tierra. Hazlo en silencio, bajo perfil, que la gente va a llegar a vos y te va a conocer y te va a invitar a que tú bendigas su iglesia con tu don, talento, ministerio. No compitas. Esto no es una competencia. Tu mayor competencia es contigo mismo, de hacer lo mejor para la gloria del Señor. Por otro lado, no nos hace mejor que nadie, superior a nadie, ni más importante que nadie. Al fin y al cabo, el don es de Dios y fue dado por gracia. Y cada vez que Dios te use o lo ministre, es para bendición y edificación del pueblo de Dios. Y que cuando tú termines, tú digas: bueno, siervo inútil soy. Si tú creías que eso pudiera producir, de hecho, los dones, talentos y ministerios tampoco salvan. No salvan, porque ya tú eres salvo. Ya Cristo pagó y nos regaló la salvación por gracia, sin merecerlo, sin exigirlo y sin nosotros haberlo ganado. No podemos hacerlo para fines de salvación, porque en el día del juicio va a haber algunos que le digan: pero ven acá, Señor, ¿y cómo tú vas a hacer eso con nosotros? Si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre profetizamos y sanamos a los enfermos. Apartado de mí, haceros de maldad. Lo que indica que aparte de yo ministrar esos dones, yo tengo que vivir una vida en santidad. Alguien decía: mira, yo puedo predicar un evangelio poderoso, yo puedo realizar milagros portentosos, pero si mi vida no está llena del Espíritu y no vive en santidad, resultaría incongruente con un llamamiento santo de Dios. Cuando tú comiences a ministrar tu don, talento, ministerio, tú debes de saber que al principio te vas a equivocar. Y en la iglesia te vamos a sobrellevar, te vamos a dar sugerencias para que sigas haciendo lo mejor y te perfecciones. ¿Verdad que sí? Pero ten cuidado de ser imprudente ahí afuera cuando te inviten. Por ejemplo, el que profetiza o tiene don de sabiduría no puede pecar de indiscreción. Esa palabra que Dios te dio
para dársela a otra persona, no es para que tú se la digas a otra gente. Hay que respetar la dignidad de la persona y el testimonio de la iglesia. Por otro lado, cuando tú vayas afuera, pide permiso a tu pastor o tu pastora. Pues usted y yo no somos chivos sin ley. ¿Qué yo hice al principio antes de la palabra? Le di un saludo que le mandó mi pastor. Él sabe que yo estoy aquí. Y ellos, al menos que tú no estés en disciplina, la pastora no te va a decir que no, porque para predicar la palabra a nadie lo van a desautorizar y le van a negar el permiso. Y por último, cuidado con la vanagloria. Cuidado con la vanagloria. Va a haber personas que te va a apreciar, te va a estimar y te va a reconocer. Cuidado con los reconocimientos. De hecho, Proverbio dice que es una tentación. Es una tentación cuando alguien te adula. Inmediatamente tú tienes que decir: ¿la gloria es de Dios o es por la gracia de Dios? Porque René González en su canción dice: ¿de qué nos vale? En su canción, ¿qué nos vale? ¿De qué nos vale? La vanagloria significa como gloria vacía. La única gloria verdadera y genuina es la gloria de Dios, y no la comparte con nadie. Y no la comparte con nadie. Entonces, pero por si algún día se te suele subir a la cabeza, René González dice: ¿de qué te vale alcanzar lo que quieras? Que te aplauda la gente y detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que algún día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia y por su inmenso amor. Y si al abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Finalmente, mis hermanos, los dones de la iglesia son una realidad. Están ahí. El Espíritu Santo está esperando personas que le busquen a mayor intimidad, mayor dedicación de tiempo, para Él repartir esos dones, para que nuestra iglesia sea edificada, sea exhortada y sea consolada. Dios le bendiga. Y la persona que continúa.